En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este domingo 24 de octubre. Celebramos la jornada o Domingo Mundial de las Misiones. Escuchemos del Evangelio según San Mateo, capítulos 28, versos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir cuando yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado propiamente el epílogo o el final del Evangelio según San Mateo. El primer Evangelio se cierra dejando presagiar un nuevo comienzo confiado ahora a los discípulos. El evangelista recuerda, casi como en un paréntesis, que el trabajo de fe no se les ha dispensado ni siquiera a los que vieron personalmente al resucitado. Sin embargo, el mensaje central del fragmento no consiste tanto en la aparición de Jesús, como más bien en la misión que confiere a los apóstoles. El lugar escogido para reunirse con los 11 remite a los orígenes del ministerio de Jesús, al monte de las bienaventuranzas, donde el nuevo Moisés había promulgado la ley de la nueva alianza. Esa alianza se vuelve ahora definitiva y se extiende a todos los pueblos, dado que se fundamenta en el poder conferido al Señor glorioso. Jesús confirma en efecto, con una referencia implícita a Daniel 7:14, que es el Hijo del Hombre, el juez universal, tal como había proclamado ante el Sanedrín al atraerse la condena a muerte. Él ha recibido del Padre la autoridad plena, envía ahora a los apóstoles, a fin de hacer discípulos a todos los pueblos. En consecuencia, queda inaugurado el tiempo mesiánico que contempla a los gentiles como protagonistas junto con Israel, y no ya en una posición subordinada en la historia de la salvación. Con todo, la atención no está dirigida a las masas de una manera indistinta, sino a individuos particulares, llamados de manera personal a entrar en la comunión trinitaria mediante el bautismo y mediante la adhesión a todo lo que Jesús nos ha mandado. De ahí que la enseñanza del Maestro, custodiada por los discípulos, deba ser transmitida a todos con fidelidad. La enormidad de la tarea parece superior a las posibilidades humanas. Ahora bien, la última palabra del Señor resuena como la noticia más consoladora, la certeza más reconfortante, el que ha venido para ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, aunque ascendido al cielo, nos acompaña a lo largo de nuestra peregrinación por la historia, hasta que ésta desemboque en la gloria de la Pascua eterna y Dios sea todo en todos. Hermanos, la tarea de anunciar el Evangelio a todo hombre, a toda criatura, sigue en pie. Y pues gracias a Dios, a finales del siglo, a comienzos del siglo XX, en 1919, es cuando se va a empezar a hablar propiamente de la misión de la Iglesia. Tuvieron que pasar ciertamente muchos años, pero poco a poco se va hablando y se va estructurando lo que hoy denominamos Domingo Mundial de las Misiones.
Fue en el año de 1919, el Papa Benedicto XV, en su encíclica Maximum Illud, habló de la necesidad de preparar adecuadamente a los misioneros y de la necesidad de formar y la necesidad de personal femenino en las misiones. En 1926, será el Papa Pío XI quien publicó su encíclica Rerum Ecclesiae, en la que invita a la formación de catequistas y apóstoles nativos, e indica que todos los obispos son corresponsables de las misiones junto con el Papa. Esta encíclica, la ordenación de los obispos nativos y la instauración del Domingo Mundial de las Misiones, DOMUND, entre otras acciones, le valieron el título de Papa de las Misiones. En 1931 nace la Acción Católica para reforzar la fe en casa ante la descristianización que se vivía en Europa, sobre todo entre el mundo obrero. Empieza a surgir la hora de los laicos. Será el Papa Pío XII quien publica la encíclica Seculo Exeunte en 1940, dirigida a los obispos portugueses, en donde además de agradecer la labor evangelizadora de dicho país, insiste en la promoción de vocaciones misioneras y en su adecuada formación. Posteriormente, el mismo Papa conmemoró los 25 años de Rerum Ecclesiae con su encíclica Evangelii Precones en 1951, en la que, entre otras cosas, urge acelerar la formación del clero nativo y adaptarse a las costumbres locales, además de pedir a los laicos que se sumen sobre todo a la acción social de la misión. Hacia fines de su pontificado, Pío XII publicó una encíclica misionera más, llamada Fidei Donum, en 1957, en la que invita a los sacerdotes diocesanos a sumarse, aunque sea temporalmente, a la obra evangelizadora de la Iglesia, particularmente en las emergentes naciones de África. Vendrá el Concilio Vaticano II, y en 1965 surge el decreto Ad Gentes, el origen trinitario de la misión. La misión está en la naturaleza misma de la Iglesia y ambas brotan de la Trinidad. La Iglesia es sacramento del reino. La Iglesia se comprende de modo más amplio. En el Vaticano II aparece una eclesiología de comunión en diálogo con el mundo, proponiendo el reino como lo prioritario y poniéndose a su servicio. Y otro elemento importante que destacará este decreto de Ad Gentes es la libertad religiosa. Debe existir, por lo mismo, libertad religiosa. Se dejó de lado aquello de que el error no tiene derechos y se llegó a una nueva comprensión más positiva de las otras religiones. Vendrá el año de 1974, donde se llevó a cabo el Sínodo de los Obispos sobre la evangelización, convocado por el Papa Paulo VI. Y al año siguiente, 1975, el mismo Papa publicó la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. En 1990, a los 25 años del decreto Ad Gentes, el Papa San Juan Pablo II publicó un nuevo documento misionero, la encíclica Redemptoris Missio, que insiste en la urgencia de la misión Ad Gentes, proclamar el Evangelio a quienes no lo han oído y establecer la Iglesia donde aún no esté presente o consolidada. En 1991, la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos y el Pontífice Consejo para el Diálogo Interreligioso publicaron en conjunto un documento, Diálogo y Anuncio, que marcó el rumbo para el futuro de la misión, es decir, el diálogo.
Después, en nuestro continente americano, vendrá lo que es el documento de Aparecida en mayo de 2007. Y finalmente, en el año 2013, nuestro Papa actual Francisco también escribirá esta encíclica Evangelii Gaudium para anunciar el Evangelio. Así que, hermanos, la Iglesia va tomando conciencia de la misión de anunciar el Evangelio. Y con todos estos documentos nos damos cuenta que los cristianos estamos todavía lejos de cumplir ese encargo de Jesús de anunciar el Evangelio a todas las naciones. De los más de 7.000 millones de seres humanos, ni siquiera 2.000 millones conocemos a Cristo. Así que la tarea es actual, es urgente. Esta misión misionera o evangelizadora de la Iglesia, sobre todo iluminados con esos grandes documentos de Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio, sobre todo también con el documento de Aparecida del Episcopado Latinoamericano, nos recuerda que el proceso de evangelización para toda persona, primero, se debe de tener el encuentro con Jesucristo. Este encuentro que se debe de renovar constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. Además de ese encuentro, el segundo paso que nos exige a todo cristiano, la conversión personal, de estar haciendo a un lado nuestra vida de pecado. El tercer paso es el discipulado, en donde se da importancia a la catequesis permanente y vida sacramental para que estemos unidos a Cristo Jesús. El cuarto paso que se nos pide a todo discípulo de Jesús es la vida de comunión. Pertenecemos a una comunidad, a una iglesia, a un ministerio, a un apostolado, y no podemos ser cristianos aislados o solitarios. Y así, el último paso nos tiene que llevar a la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, cuerpo muerto y resucitado, hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados, en una palabra, a construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación. Hermanos, la Iglesia siempre está cumpliendo con esta tarea de evangelizar, y propiamente hay dos movimientos en la vida de la Iglesia. Uno que es movimiento hacia adentro, para tener un trabajo pastoral, para unir a los que creemos en Cristo, y para la nueva evangelización, para reforzar o nuevamente anunciar el Evangelio a los más alejados. Y la misión propiamente ad extra o adyentes, para dar a conocer a los que aún no conocen a Cristo o no lo quieren recibir. Así que, hermanos, en esta jornada de 2021, es ya la jornada 95 o 95 años, en que la Iglesia nos está motivando a que no perdamos este entusiasmo misionero. Y la frase de este año está tomada de Hechos 4:20. No podemos dejar, hermanos, de hablar de lo que hemos visto y oído. De modo que todos, con nuestra oración, con nuestra cooperación económica, pero sobre todo con nuestro testimonio, con nuestra preparación de la palabra de Dios, o mejor dicho, en ese proceso de evangelización, demos realmente testimonio de verdaderos cristianos. Y hoy más que nunca se nos exige un verdadero compromiso, una verdadera conversión, un verdadero testimonio de ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo, para que muchos hermanos crean en Jesús, crean en la Iglesia como obra de Cristo, como obra de salvación. Hermanos, pues que Dios les bendiga y feliz domingo.